Amigos, ¿qué onda? Bienvenidos una vez más a este diálogo número 3. Estoy emocionado, contento, feliz, como siempre. Hoy es un nuevo tema interesante. Vamos a hablar de todo y a ver qué sale. y de nada. Y de nada. Entonces aquí de nuevo estoy acompañado con el buen Sammy. Y que por cierto, les tengo una noticia que hace poco cumplió años. Entonces, viejo, ¿cómo te la pasaste? ¿Qué onda? Bueno, primero saludando, ¿no?, a todos. Muchas gracias por vernos y el cariño que nos han demostrado muchos, que ayer recibí algunos mensajes, algunas pláticas con otras gentes. Muchas gracias por apoyarnos. Pero bien, fíjate que me la pasé muy bien. Yo creo que en el transcurso he tenido varios compromisos que con la escuela, aparte del CCM, en la iglesia y otros compromisos. Ahorita lo que estamos haciendo los podcasts y esto, como que una noche antes me preguntaron, ¿qué vamos a hacer mañana en tu cumpleaños? Ajá. Y les dije, no sé. No sé, no voy a hacer nada. O sea, pues cayó en domingo. Sí. Pues vamos a la iglesia y vamos a comer, o sea, algún lugar o a ver qué hacemos. Y como vieron que no tenían planes de absolutamente nada, pues me organizaron una carnita asada ahí entre ellos, los amigos. Se hizo. Y me organizaron, sí se hizo la carnita asada. Pero no sé si es porque uno se va haciendo más viejo o nada más ahí me pase, pero como que no le di mucha importancia a hacer una fiesta. A lo mejor también ahorita por lo que estamos viviendo, ¿no? De la pandemia, en que no puedes hacer cosas grandes y el miedo que hay. Pero sí me la pasé muy, muy bien. Ni siquiera el mero día te dieron ganas de hacer algo que te despertaras y... No, lo hice el mero día. Ah, ok. A mí no me sabe hacerlo otro día. Salió el plan, pues. Sí, me dijeron, oye, van a venir fulanito, los plebes a la casa y te vamos a hacer una carne asada. Ajá. Me dijo mi hermano y me dijo Brian. Y, ok, está bien, le dije. Y sí, llegaron todos y entre todos, cooperaron entre todos y me hicieron una carne asada. Y pues la verdad me la pasé muy a gusto. Despreocupado, totalmente, porque a veces le decía a una amiga, qué ironía, le digo, que en tu cumpleaños ahorita, vine a tu cumpleaños y tú me estás sirviendo a mí. Siendo que siempre es así, el cumpleañero es el que sirve a todos los demás. Llegamos, nos sentamos, nos sirve el cumpleañero, nos sirve la comida, oye, ¿me puedes traer agua? Oye, ¿me puedes traer refresco? Es la mesera. Armas el plan en el restaurante y tú eres el que hace la reservación, el que está hablando desde la mañana. Siendo que los amigos deben de hacerlo todo por ti. Y en esta ocasión me tocó recibirlo. La verdad fue algo muy, muy bueno. ¡Qué bien! Y me la pasé muy, muy a gusto. Fíjate que a mí me pasa lo que dices de no hacer plan. A mí me pasa, no hago desde hace yo creo unos 3, 4 años para acá. Ningún plan, absolutamente ninguno, para mi cumpleaños. Que no sea, pues, lo que a lo mejor ya esperas, pues, como despertar, que te van a cantar mañanitas. Primero que nada, despertar, ¿no? Despertar, lo primero. Lo primero. Eso sí se planea, ¿no? Se planea. Y bueno, convivir, de alguna manera, leve. Pero armar algo no, desde hace 3 años para acá, no. Y me siento a gusto. Y yo creo que te voy a decir por qué. Yo creo que en este tiempo estamos muy facilitados por las instancias digitales. Que estás en la casa tirando la flojerita, viendo la tele, jugando videojuegos, lo que quieras, en tu cumpleaños. Y la gente te está felicitando, te está hablando. Sí, el modo digital tiene mucho que ver. De que ahora recibes el cariño a través de un mensaje o de una llamada. Sí, también tiene que ver. Puede ser, ¿no? Yo eso lo he concluido. Pero como tú, no hago un plan especial. Antes te levantabas como el de Stuart Little, ¿no? Es hoy. Es hoy. Como si hubiera regalitos en el arbolito de Navidad, aunque a mí me toca en enero. Pues bajas las escaleras o te sales de tu cuarto esperando el cariño ya o esperabas el cariño así. Pero yo creo que la edad será... ¿En enero cumples años? Sí, en enero. La edad será razón de que uno a lo mejor le va quitando importancia. Sí, pues los compromisos, las preocupaciones. Fíjate que, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el día en que nací. Ajá. No sé si solamente me pase a mí. No, pero pues, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, ¿por qué nací este día, el Día de Muertos? O ¿por qué nací en Navidad? Pero si a mí me preguntaran,
tienes la oportunidad de cambiar tu cumpleaños para otro día. Porque no sé si has dicho qué día cumples años, ¿eh? Ah, el 1 de noviembre. ¿El 1 de El noviembre? 1 de noviembre. Ahí un el día de los brinquito angelitos. del... El día de los angelitos. Y me gusta mucho el día en que nací. O sea, me fascina el mes. Es un mes que ya no hay tanta calor como antes. Aquí en Culiacán. Sí. Ya si te sales de aquí, pues es muchísimo frío el que hace más para el sur o también más para el norte, ¿no? Aquí estamos a nivel del mar y hay mucha humedad. Pero me gusta muchísimo el día en que nací. O sea, me fascina el día en que nací, pero sí me preocupa mucho el día en el que nací. ¿Por qué? Porque un día antes hubiera nacido en Halloween o un día después en Día de Muertos. Entonces, no me hubiera gustado nacer en Día de Muertos, ¿no? Es como los memes que hacen los que cumplen mes en enero. En noviembre. En enero que nos toca el pastel de frijol. Sí. O la rosca de Reyes. La rosca de En el Reyes. de noviembre el pan de muertos. Sí. Y sí no me hubiera gustado nacer en el Día de Muertos, no. O sea, si nací el Día de Muertos y le gusta, está bien. A mí no. Ajá. A mí me gusta mucho el día en que nací, pero sí hubiera podido nacer el Día de Muertos, ¿no? Que este mes, pues, se celebra el día de los Muertos. A todo esto, fuera de tema, ¿no? Estuvieron cerrados los panteones, ¿no? Pues sí se cerraron. Lo que miré que la gente muy truchamente hizo fue que días antes de que cerraran, o el mero día que se iba a estar cerrado, días antes la gente estaba yendo a los panteones. Ah, ok. No se perdió la festividad, pues, de alguna O forma. sea, no lo festejaron el día, pero lo festejaron en otros días anteriores es o cierto, después. en los panteones había estado habiendo gente. Había estado o sea, yendo fueron, gente. no ese día, pero fueron. Fueron, porque yo pues vivo cerca de las florerías que ya para la salida al camino a muchos panteones, a Lumaya o bueno, no sé si sea Lumaya, ¿no? Pero bueno, para la salida sur, están todas las florerías y en unos 3-4 días antes del Día de Muertos había un puño de gente y todos camino para allá comprando las florerías y bueno. Pregunta curiosa. Una pregunta curiosa. Sí. ¿Nunca te has cuestionado si te da miedo morir? ¿Le tienes miedo a la muerte? Yo creo... ¿Qué parte de ti le tiene miedo a la muerte? O sea, de pensar de que... si dijeran, te vas a morir mañana. ¿Sí te da miedo? Yo creo que el temor sería todo lo que tengo o no he hecho ahorita arruinado por la muerte. Ok. Es como el futuro, pues. Okay. Porque la muerte es acabar. Se termina todo. Entonces, por ese lado me da miedo. Y que, bueno, pues el miedo... profundamente dicho, siempre va a ser más en relación a lo desconocido. Entonces, sí. ¿Qué onda? Pues, o sea, de la muerte... Ese es tu miedo. De la muerte que pudiera tener, que no he planeado ahorita, sería mi miedo. Sería mi miedo. Y yo creo que naturalmente en el ser humano existe esas preguntas acerca de la muerte. Pero bueno, ahorita con la esperanza cristiana, pues digamos que lo ubicas, claro. lo tranquilizas. Tienes una fe, ¿no? Tienes una fe. A mí en lo personal, o sea, está mal que lo diga, ¿no? Está mal que lo diga porque como cristiano no debe tenerle uno miedo a la muerte. Pero sí existe en mi humanidad ese miedo a morir, no sé, como que... de hecho, el otro día escribía algo y digo, a veces nos hemos encariñado tanto de esta vida. Nos hemos enamorado tanto de esta vida que a veces nos hemos olvidado tantito de las cosas que tenemos que hacer como cristianos. Sí. Porque el evangelio de Cristo no es aquí, en la tierra, sino lo que vas a obtener después de la muerte. Pero nos hemos encariñado tanto a salir, a viajar, a conocer personas, a tanto hacer tantas cosas que nos da miedo morirnos. O sea, nos arreglamos, buscamos la forma de vernos más... pues no es que nos queramos ver más guapos, ¿no? Pero porque no se puede. Pero buscamos la forma de vernos más atractivos, de cuidar nuestro cuerpo, o de buscar un trabajo donde ganemos más dinero para vivir en una casa mejor. Nos hemos enamorado muchísimo de esta vida que nos da miedo a morir. No, y yo te acabo de ser cruelmente o brutalmente honesto, porque sí la fe te tranquiliza el miedo. O te ubica o te dice... Te da una esperanza, vaya. Te da una esperanza y claro, la esperanza es la muerte,
no es el acabose, sino el final. Digo, el principio. Principio de la vida, El principio de la vida. Pero esta vida que tienes ahorita, entonces, ¿cómo se relacionaría con esa muerte o con la vida próxima? Y cristianamente sí hay cosas que tienen que ver con eso, ¿no? A veces hasta las obras están ahí, aunque uno no las quiera a veces considerar, o a veces hasta el mismo servicio, la misma fe tiene que ver con la muerte y la próxima vida. Entonces es donde yo digo, puedes pensar en no tenerle miedo al evento de la muerte, como Juan Camaney, que venga lo que venga, pues no pasa nada. Pero puede haber mucha responsabilidad tuya de qué es lo que después de la muerte sucede de acuerdo a lo que viviste. Sí, y claro. ahí es donde está el miedo. Y si uno se enamora aquí, pues vive a lo que caiga, y a lo mejor si no te estás checando en lo que haces en relación con la vida después de la muerte, cuando ya piensas en la muerte, esa responsabilidad te pega el miedo. Yo creo que es el miedo más grande, mi miedo más grande, hablando de la muerte, es que no haya nada después de la muerte, ¿sabes? ¿Sí? O sea, que todo se acabe ahí. Sí. Ese es el miedo, se podría decir, más grande como persona, ¿no? Porque yo creo que decir, hermano, duda. Yo creo que como seres humanos... Como ser humano... no dudas de Dios, ni dudas... No. Dudas, existe ese miedo de decir, no me quiero morir, o sea, no... Y la pregunta que viene desde hace siglos, ¿no? ¿Hay algo después de la muerte? O sea, esa pregunta vemos desde antes de Jesús. Ajá. Que los filósofos hablaban de hay algo, que si había algo después de la muerte o qué había después de la muerte. Ese siempre ha sido el tema principal de la vida, vaya. O sea, el tema de la vida es preocuparte de la muerte. Es como, eso es una paradoja, ¿no? Pero una pregunta buena sería, ¿hay algo después de la muerte? Para ti, ¿hay algo después de la muerte? Decías tú, hay una esperanza, ¿no? Tengo una esperanza en que esta vida terrenal se acaba y pues continúo una. Entonces, pero eso es a través de tu fe. Así a través es. de tu fe, tú esperas eso. Y es que ¿cómo lo dices humanamente? ¿Cuál sería la corriente que más humanamente te trate de decir que hay después de la muerte? ¿La científica? No creo, porque no se puede comprobar. Y lo científico es lo comprobable. Sí. Entonces, ¿quién puede comprobar que hay vida después de la muerte? O sea, ¿quién dice, yo fui y vine? Así me explico. Es como que, yo fui y vi a tal camarada y me regresé y no quiero estar ahí. O sea, hay gente que dice que fue. En lo personal, yo dudo mucho. No sé tú, yo dudo mucho de la gente. Yo he conocido testimonios, no me ha tocado verlos, pero pues de personas que despertaron desde un velorio mismo y checaron ahí el dato, lo que les hacía falta, por lo que regresaron y otra vez. Pero sí es un tema interesante, ¿eh? ¿Hay algo después de la muerte? Sí. ¿Hay algo después de la muerte? Yo desde la fe diría que sí. Pero bueno, si me preguntas humanamente, la duda te consume, pues. Claro. Si ves la muerte fuera desde la perspectiva de la fe cristiana, ¿no? Vamos a ponerlo así. Ajá. De la fe cristiana, es un pánico terrible morir. Sí. O sea, qué miedo morir. O sea, no me quiero morir. O sea, Ajá. si tú lo ves desde fuera de la fe cristiana, no me quiero morir. O sea, no quiero, por ningún motivo me pasaría por la cabeza morirme. Y tanto así, en lo personal, es que me gusta vivir, es que no hago cosas, por ejemplo, antes le daba muy recio al carro, ahora no. Ahora me comporto, respeto los semáforos, no trato de no subirme a las motos, no me meto con nadie, en problemas con nadie, trato de ser una buena persona para no ocasionar algo que puedan privarme de la vida, ¿sabes? Sí. Porque como humano, pues uno le tiene miedo a la muerte, viendo desde la perspectiva fuera de la fe. De la fe. Pero, por ejemplo, el otro día que estamos estudiando filosofía, según Sócrates y Platón, cuando uno muere, el alma, porque ellos creen en que el cuerpo, obviamente el cuerpo mortal, y que tenemos un alma. Sí. O sea, el filósofo, Sócrates y Platón, estaba leyendo el libro de Diálogos, de Fedono del Alma, se llama ese diálogo, Sí. y estaba Sócrates ya a punto de morir, y estaban algunos amigos ahí de Sócrates, y tienen un diálogo, y este diálogo es escrito, y Sócrates como que ese tipo así como que queriendo amenizar, no, bueno, ya me voy a morir, y no se preocupen, miren, vamos a ver el lado positivo, ¿no? Más o menos es el diálogo que tienen. Y él dice la postura de que él cree que hay un alma. O sea, él no cree en el ser tripartita. Él cree que el cuerpo es el cuerpo y el alma. Uh-huh. O sea, no en un espíritu.
como el ser tripartita a partir de Pablo, que creemos nosotros. Él cree en el alma y en un cuerpo. Y que la muerte, lo que significa muerte, pues separación, ¿no? ¿Separación de qué? Pues del alma con el cuerpo. Entonces, pero él cree que el alma se va al mundo de las ideas. Al mundo de las ideas, al mundo... O sea, obviamente el mundo de las ideas, la palabra ideas, no es lo mismo de la forma en que lo utilizamos hoy en día. De que, tengo una idea. O sea, sino el mundo de las ideas... Es más abstracto. Sí, el mundo no comprobable o el mundo no palpable. De hecho, la idea ahora se le describe más como algo práctico, algo que ya tiene forma. Pero la idea originalmente es lo abstracto. Lo que está aquí. Lo que está aquí, pero que todavía no tiene figura ni nada. Pues. Pero que es perfecto. Entonces, es más que nada lo que piensa Sócrates, lo que piensa Platón, o lo que describe Platón, que Sócrates piensa, que el alma se va al mundo de las ideas y el cuerpo, pues, pasa ya a descansar. Pero hay otras posturas. Oye, interesante. Porque creo que Sócrates, ahorita que lo mencionas, y no tengo memoria exacta ahorita, pero uno de esos filósofos pues iba a morir. O sea, ya estaba por el gobierno condenado a la muerte. Sí, fue Sócrates. Y fue Sócrates, ¿no? Entonces, ese tipo, casi mesiánicamente, se envalentonó con la muerte. Sí. Se envalentonó a tal grado que por la causa filosófica... Y a todos sus discípulos les decía, no, ya voy a aceptar morir. Sí. Me voy a dejar morir y no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Porque ellos creían que... Él creía y decía, oye, que todo lo que él había hecho en la vida tenía una recompensa, porque él se dedicó a la filosofía. Entonces, él hizo un bien al mundo. Ajá. Entonces, mi alma va a estar en el mundo de las ideas. Esa es mi recompensa. ¿Sí me explico? Voy a estar allá. Entonces, él no le tenía miedo a la muerte. Y él dice una frase que me encanta. Dice que el filósofo se prepara toda su vida para morir. ¿Sabes? Para prepararte mentalmente para el día en que te toque morir. Entonces, eso es lo que se encarga también el filósofo, de prepararte toda tu vida para el día en que vas a morir, aceptarlo. Y es parecido a una explicación también de la vida después de la muerte, como el budismo, que es el nirvana. Porque el nirvana pues es la conexión con el universo. Y para mí suena como a lo abstracto. No, y es que Sócrates y ellos tenían mucha filosofía o creencia occidental, oriental. Oriental, de ellos. Se apegaba un poquito porque creo que para aquellos lados creen en la reencarnación. Sí. En la reencarnación de que tú reencarnas en algo después de la muerte. De eso se trata el nirvana, es un proceso como de vida y muerte, la reencarnación. Y yo creo que diferente a lo que quizás piense Sócrates no sé si pensaba en la reencarnación. Algo bueno, algo hay ahí. Pero si a lo que rescatamos que decía filosóficamente, que es todo un proceso como de crecimiento de la persona hasta que muere, pues la vida y la muerte, la reencarnación del budismo, hasta llegar al nirvana, yo creo que representaría eso. Entonces, como que el ser humano tiene para los budistas, y en cierta manera para el filósofo, varios procesos de vida y muerte, aún estando en vida. Como que tú vas cultivando las virtudes. Se va cultivando, eso lo diría Sócrates. Tú vas cultivando las virtudes para el día de la muerte, después de la muerte, poder gozar de algo. De algo más. Y de hecho... estaba viendo hace unos días, me apareció en el Face esos días de ocio, ¿no? En las noches. Ajá. Y estaba viendo en un programa de Estados Unidos un niño que asegura que él ya vivía hace 60 años atrás. O sea, el niño dice que él decía, yo me llamo fulanito de tal, y daba datos que habían pasado. Yo soy fulanito de tal y he vivido en hace tantos años. Y que el niño decía eso, y luego decía el niño, es que yo estaba en Hollywood, yo estaba en esto, Entonces empezaron a buscar en fotos, conforme los datos que daba el niño, y el niño hasta que vio una foto dijo, ese era yo antes. Ese era yo antes. Dijo. Y el niño empezó a decir, tengo antojo de... hay una bebida de naranja, True no sé qué, algo así, pero una bebida como una Fanta de naranja. Sí. Y investigaron y descubrieron que a esa persona le gustaba mucho, era adicta a la bebida de naranja. Y después dijo dijo a qué ciudades y a qué países había ido. Investigaron y se dieron cuenta que esta persona sí había ido a esas ciudades, a esos países. Después dijo el niño,
que él había muerto a la edad y que tenía hermanas, pero que había muerto a la edad de 61 años. Y ahí no concordaba y decían otros, no, es que murió a los 51. Y empezaron a investigar así a fondo y se dieron cuenta que no, que los que estaban equivocados eran ellos y que el niño decía la verdad, que sí había muerto a los 61 años. Pero pues es un programa gringo, ¿no? Es un programa de espectáculos, es un programa... Todo un show, pues. No sé, o sea, yo dudo mucho de la validez en lo personal de ese programa. No del programa, sino de eso, de Pues ese show, como de ¿no? esos shows, De ese bueno. show. Porque, o sea, es un tema muy atractivo que puede vender. Y hay mucha gente que cree en la reencarnación. Entonces, Pues sí, como ahora también se juega, no, a lo mejor no dicen de la reencarnación, pero sí con ese tema de que alguien se parece mucho a una persona en el pasado. sí. También hay muchos shows o publicaciones O que reencarnan de eso. en animales. ¿Y en qué tipo de animales? Según tu vida. Así es, según según tu el vida, budismo. según tu vida en la tierra, si fuiste bueno o fuiste malo, reencarnas en qué tipo de animales. Pero fíjate, a mí me surge, O no sé si... a mí me surge una pregunta. Vamos, te lo voy a plantear así. Ajá. Si yo me porto bien, ¿no? Ahí sería un problema, ¿no? Porque debemos saber qué es el bien. Pero vamos a ponerlo en el bien que tenemos nosotros, que conocemos todos, que es el portarte bien con la gente, hacer Buena un bien. persona. Sí, buena persona. Ser una persona moral. Correcta. Sí, vamos a ponerlo así. Si yo me hice bien, muero y reencarno conforme a mi comportamiento en la tierra, ¿va? Entonces reencarno, no sé, en un animal bueno. Pero mi pregunta es, ¿quién es el que se encarga de juzgar mi vida en la tierra como para decir tú vas a reencarnar en este animal o en este porque te portaste bien o porque te portaste mal? Ujú. El hombre no es, porque el hombre no tiene acceso al mundo espiritual o al mundo no visible. Ujú. Entonces, ¿quién es el que se encarga de juzgar si te portaste bien o te portaste mal? Como para decir, tú te portaste mal, tú tienes que pagar esta consecuencia y reencarnas en esto. O sea, debe de haber algo divino que controle eso, ¿no? Y sabes que es... Por eso a la ciencia le podríamos decir que hasta cierto punto se asqueó de la religiosidad de muchas divinidades, la vida religiosa que muchas divinidades exigen al ser humano en cuestión de la muerte, porque es vivir con temor. O sea, si tú vives religiosamente ligado a ciertas prácticas, a ciertos comportamientos que te van a hacer, en el caso de la reencarnación, reencarnar en algo bueno, o en el caso de otras religiones, adquirir una vida ya completa, eterna, o ligarte al universo y ya estar pleno y en paz. Sí. Pues sería como una vida temerosa. Entonces, y en lo demostrable, pues ni siquiera alguien, como tú has dicho, ha dado fe y legalidad de eso. Sí, y es que el detalle, David, es que si hay un alma, o sea, estamos hablando de todo lo que puede haber después de la muerte. Sí. Pero si hay un alma inmortal, ¿por qué no hay un Dios inmortal? ¿Sí me explico? Sí. O sea, si no hubiera un Dios o una divinidad, entonces el cuerpo muere y se acaba todo. ¿Y por qué hay entonces un sentido de trascendencia en el ser humano? Porque es lo contrapuesto a la vida. ¿Qué es lo contrapuesto? O sea, el blanco es negro. El negro. La muerte, la vida. Y la vida, la muerte. La separación, ¿qué es la muerte? ¿Qué es lo contrario? Otra vez la unión, ¿no? De la vida. Es el yin y el yang. O sea, es todo la ley, que también lo dice la filosofía, que todo tiene un contrario y se Sí. tiene que dar. O sea, tú vives para morir y mueres para vivir. ¿Sí me explico? Sí. Pero entonces, la pregunta es... Y que ese proceso es lo que da progreso o hace que las cosas se vayan a lo extra. Es el conflicto, ¿cómo se llama este proceso de aprendizaje? Que es la dialéctica. Que es, tú me presentas algo, yo te digo lo contrario. Y sobre eso nos metemos en un lío, pero de ahí sale la respuesta. Ok. Entonces, la vida y la muerte, ¿cuál es su respuesta para que se dé ya lo que se debe de dar de ese conflicto? Entonces, eso lo estudio, por eso dije el yin y el yang, que es el orden y el caos. Okay. Y el orden y el caos genera vida o genera progreso. Okay. Y la filosofía, pues, es la dialéctica, a lo que entiendo. A lo mejor tú te refieres a
a una palabra más específica, pero se me ocurre a mí la dialéctica en este momento. Y a mí me surge la pregunta, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que es atea. Yo en realidad no creo en los ateos, ¿sabes? Porque Sí. el que es ateo defiende su postura y tiene fe en su postura. Sí. Y cree en su postura, entonces no es ateo. Un ateo es el que no cree en nada. Pero si tú defiendes que no hay nada después de la muerte y que no hay un Dios, esa es tu teoría. Sí. Y tienes fe en esa teoría de que no hay nada y tu confianza puesta en esa teoría y no puedes ser ateo. Más bien eres agnóstico, que no crees en Dios, no crees que haya Dios, pero no dejas de creer que sí lo hay. Pero en este Esperanzadillo, ¿no? tema de la reencarnación, ¿quién es esa fuerza divina que está afuera, que no vemos, que se encarga de juzgar tu comportamiento en la tierra y que es un ser omnisciente, omnipotente? Ajá. Porque todo lo sabe y todo lo puede. Porque somos un montón de millones, no sé cuántos millones de personas, de habitantes somos en el mundo, y como para que Él conozca cada comportamiento de nuestra vida, para saber en qué vamos a reencarnar, tiene que haber algo divino fuertemente que se encargue de juzgar. Oye, pero lo interesante es que en la reencarnación, en el budismo, yo estoy hablando hago referencia con reencarnación al budismo, pero no sé qué otras tengan eso No sé si también. el hinduismo también cree en la reencarnación. Yo no sé. no me acuerdo. No recuerdo. No me acuerdo si el hinduismo, no sé si los egipcios también, que yo creo que comparten más o menos los mismos dioses. No sé, y pues son estudios de religiones que no me he metido tanto. Pero digamos que... Pero hay una teoría en la reencarnación. Sí, pero yo estoy hilando los siguientes conceptos. Y con lo que tú dices de que quién es el que decide entonces, como supremo, como esa Dios, divinidad. la sí. divinidad. Sí, ese Dios. Del Dios de todo, ¿no? Que decide, que tiene en sus manos el decidir hacer o no hacer la vida o la muerte para las personas. Bueno, ahorita que tú decías las virtudes en la filosofía, y el morir y el resucitar, pero seguidito de la reencarnación, pero la idea es llegar a ese proceso de máxima vida hasta llegar al nirvana. Pues en el cristianismo se mencionan esos conceptos. Sí, no está muy alejado. Se menciona la nueva criatura, Sí. se mencionan las virtudes del justo, las virtudes de la fe, Sí. del Espíritu Santo, los frutos. Y que tú tienes que ir cultivando esas virtudes para poder obtener también. En la parábola sí. de los talentos, por ejemplo. Sí, esa parábola es el claro ejemplo de las virtudes. Diste en el puro punto, porque tú tienes, a uno les has dado tantos talentos, Sí. pero los cultivó, los puso a los banqueros y Ajá. los multiplicó, ¿no? Que es la parábola. O sea, te dieron 5 virtudes y con esas 5 hiciste 10 más. Y que el que los dio era el juez de ellos. A ver, sí, te la rifaste. Y tuvo una estuvo bien, recompensa, pásale. Y tú, no, mijo, la regaste. Sí. Aquí te me quedas. Y el que le dieron un talento, vamos a ponerlo una virtud, no la hizo, tuvo miedo, Ajá. la escondió y se le fue quitada. ¿Y se le entregó a quién? Al que tenía más talento, o sea, que Ujú. tenía 10. Entonces, sí, ese es un claro ejemplo. Ahora, en la postura cristiana o la postura bíblica, hay algo después de la muerte que dice la Biblia. Y no sé qué te ha tocado leer a ti, ¿no? A mí me ha tocado escuchar 2 posturas. Una es que cuando mueres, tu alma, que tu espíritu, creyendo en lo que Pablo dice de un ser tripartita, tu espíritu va con Dios, tu cuerpo va al polvo eres, el polvo volverás, y tu alma pasa una eternidad antes del juicio, que es al cielo, como se le conoce al paraíso, o al infierno, conforme tú fuiste en la tierra. Otra postura de esa puede ser el que tú mueres, descansas, duermes hasta el día del juicio. Esa sería la de Daniel. La Sí. dicha desde Daniel. Y lo toman desde la perspectiva también de Pablo, de que no se preocupen por los que duermen. Entonces Pablo como que se contradice, pareciera, ¿no? Si lo leemos literalmente, sí. Pareciera. Si lo leemos literalmente, Y que, sí. Pero como acabas de decir hay una del ser- explicación detrás de. Como acabas de decir del ser tripartita, eso también es lo que se interpreta muchas veces de Pablo. Pablo utiliza el lenguaje de los griegos, pero Pablo era más judío que griego, o lo que quiera, fariseos, era el compadre. Entonces, pues los judíos creían en el cuerpo y en el alma. Sí. Y claro, el espíritu era el aliento, pero a final de cuentas
la vida era en el alma y el cuerpo lo terrenal. Sí, claro. Y que Pablo dice, si Cristo no resucitó entre los muertos, entonces tampoco nosotros vamos a resucitar. Vamos a resucitar porque Cristo resucitó entre los muertos. Entonces, ahí es donde cae la fe cristiana, en que hay algo después de la muerte. Pero lo interesante es, ¿por qué creemos en que el alma se tiene que separar del cuerpo cuando muere? O sea, creemos en la impureza del cuerpo, de lo carnal. Es que de ahí viene la palabra muerte, separación. Ajá, separación. Desde ahí viene ya separación. ¿Separación de qué? Si no hay nada, ¿de qué se separa el cuerpo, no? Pero separación del ser humano consigo en sí mismo, de su espíritu y su cuerpo, o separación con el Dios. Con el Dios. Yo creo que de sí mismo, porque ellos creían que el alma, que viene siendo lo que muchos la ponen en la mente, que es la razón, tus pensamientos, todo lo que no puedes ver, pero que ahí está. Cuando tú mueres, eso se separa. Entonces, yo creo que de ahí puede venir el origen, no sé. Fíjate que... Búsquenlo en Google. Aquí es donde empezamos a hablar de nada y de lo que caiga. De todo. Y de todo. Pero checa, lo que quiero decir es, la otra postura es, la muerte viene por producto del pecado en el relato bíblico y es en el jardín del Edén. ¿Y una muerte de qué tipo, no? ¿Y la muerte de qué tipo? Si es una muerte física o espiritual. Entonces, la muerte se produce por el pecado del hombre, que ya a estas alturas pues podríamos decirlo en general que es la desobediencia o la rebelión. Pero el sentido de la condenación, la maldición que tiene el hombre, su máxima expresión fue morir, fue la muerte. Estaban ya condenados a la concupiscencia, al pecado y a la muerte. Entonces, yo en ese sentido tendría el pensamiento de que la muerte es separación, pero del hombre con Dios por su producto del pecado original. Okay. Desde la fe cristiana, ¿no? Okay. Desde la fe cristiana. Pero obviamente la muerte en las demás posturas tendrán, yo creo, el significado de la separación del cuerpo y el espíritu. O el alma. O el alma más bien. Porque sí, no el creen alma. en un espíritu. Exacto. Sino en el alma. Así es, sí, es cierto. Bueno, pues entonces... Pero fíjate, los que apoyan la teoría de que, vamos a ponerlo así, dos teorías de la Biblia, que cuando mueres, tu cuerpo duerme y tu alma también, o sea, un descanso eterno, para luego llegar el día del juicio. Pero hay un versículo que a mí me resuena mucho, mucho en la cabeza cuando interpreto ese tipo de cosas, y es cuando Jesús está en la cruz con las otras dos personas. Una de ellas, pues le decía cosas a Jesús, ¿no? Si realmente eres Dios, bájate. Y la otra persona se arrepiente. ¿A qué voy? Cuando esta persona se arrepiente y le dice, acuérdate de mí, Jesús le dice, no te preocupes. Es cierto que te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Uh-huh. Entonces, necesitaría yo ir, y me gustaría, ahora que estamos hablando de esto, que surgió esto, estudiar ese contexto y estudiar, ir directamente al griego, a ver qué dicen cuando dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque no le dijo, ok, no te preocupes, el día del juicio yo voy a librar tu alma o voy a traer tu alma del reposo, del descanso, a traerlo al paraíso. Le dice, no te preocupes, o sea, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esa parte de la Biblia a mí me resuena mucho en la cabeza, de que al morir rápidamente pasas o al cielo o pasas al infierno, ¿no? Que ese pasaje está muy contundente. Hay otros pasajes que hay muchísimos pasajes bíblicos que te hablan, ¿no? De que... Pero pues como dirían muchos, lo dijo Jesús. Entonces tiene más el doble de fuerza que cualquier otra persona que lo hubiera dicho, cualquier otro personaje. Que si lo dijo cualquier otra persona, aunque haya estado llena del Espíritu Santo, que, bueno, en ese momento, bueno, podemos verlo lleno del Espíritu Santo porque pues la Biblia se escribió 60 años después de Cristo. Pero vemos a Jesús diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces eso te lleva a pensar que cuando esta vida se acabe, hay algo. Y pues en la fe es muy completo. Yo creo que el pensamiento cristiano es muy completo porque creemos en un juez que se va a encargar de determinar lo bueno o lo malo que fuiste para enjuiciarte, y a que otras doctrinas o filosofías creen. Porque
Otros dicen, bueno, vamos a reencarnar. Sí, pero ¿quién es el juez que se va a encargar de eso? Ujú. ¿Quién es el juez de que te va a determinar en qué reencarnas, en qué no? Acá la fe cristiana es una fe muy completa, se me hace a mí. Es algo que no hay muchos huecos. Y no se contradice la Biblia cuando Pablo habla de que los que durmieron en Cristo resucitarán. Porque a lo mejor no sabemos de qué está hablando. Si los muertos, la carne, los que durmieron, el cuerpo muerto está durmiendo. Sí. ¿Por qué? Porque esta es otra teoría, que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, los cuerpos también se van a levantar y se van a unir con el alma y Dios los va a transformar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el cuerpo y el alma no pueden estar separadas, tienen que estar juntas, pero Dios lo transforma. Por ejemplo, un claro ejemplo, bueno, te voy a dar ejemplos, ¿no? De esto. Jesús muere. Si el cuerpo no fuera importante, ¿por qué el cuerpo también es tomado? Desapareció de la tumba. Si lo que importa nada más fuera el alma, bueno, es un pensamiento, ¿no? Si lo que importara nada más fuera el alma, pues el cuerpo queda ahí y se entierra ya. Pero no, se toma y es resucitado. Otro de los casos es Elías, que la Biblia menciona que se va al cielo, pero se va con todo y cuerpo, desaparece. ¿Sí me explico? Otro es Moisés. Dicen que no se encontró el cuerpo, no sé. Dicen que no se encontró el cuerpo. Entonces, el cuerpo, el polvo, Enoc. Dios lo... Enoc también, que se dice que caminó. Sí, que Caminó con Dios. Caminó con Dios. Y yo creo que el cuerpo tiene mucho que ver también de que cuando habla Pablo de los que duermen, que los que duermen serán levantados. Buen punto. Y que el mar va a entregar a sus muertos también. Yo creo que el cuerpo también va a ser transformado, va a ser en esa unión con Y la frase que se dice bíblicamente del cuerpo glorificado. el cuerpo glorificado. Sí, que maneja Pablo en Primera Tesalonicenses, ¿no? Que Así dice es. que va a venir en voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados o arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires. Ajá. Y así estaremos siempre con Él. Pero hace referencia a los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, habla de la importancia del cuerpo terrenal, Sí. de que también va a ser glorificado, pero también va a ser levantado. Esa es una conclusión judía, de hecho. O sea, a lo que iba con que Pablo era judío más que griego, como para interpretar el significado del ser en tres partes, pues para él había una unión perfecta en Dios. Y ahí es donde desde la muerte, el concepto de la muerte desde los judíos, que era la separación con Dios, en la unión, todo lo que el ser humano es purificado, es resuelta la separación de su vida, de su alma, de su cuerpo, de su ser con Dios, en que ahora está unido a Dios. Ok. Entonces, tanto el cuerpo como el alma ya pertenecen al concepto que Jesús diría ya en el Nuevo Testamento, que es el reino, ¿no? Sí. A vivir en el reino, y por eso el reino ya está aquí, por eso nosotros reino no es de este mundo. No es de este mundo. Y eso sería, para mí representa como lo que decíamos ahorita, de cómo el ser humano religiosamente ha tratado de buscar la vida y la muerte en polos opuestos, y el ser humano se encuentra ahí en la lucha. Y Dios, pues, como el juez del ser humano. Entonces, uno está en medio de todo el vórtex ese, de como si estuvieras en medio del tornado, Sí. y a ver cómo te las arreglas. El yin y el yang apunta al equilibrio, a vivir equilibradamente para tener esa resolución de conflicto y vida, a final de cuentas. Y todo en base a la fe, en esas obras, en esas maneras en las que religiosamente te debes de conducir para resolver ese dilema, pues, entre la vida y la muerte. Y aquí es donde voy. Jesús, en el Evangelio, no sé si lo dice en Juan, que dice: el que esté muerto, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. No recuerdo. No Pues recuerdo en qué evangelio viene, pero sí. Pues sí, al final de cuentas lo resuelve. Pues. La cuestión de la fe, la cuestión del modelo de vida, la cuestión de la resolución del conflicto entre la muerte y la vida, porque ahí en la misma oración lo dice: aunque esté muerto, vivirá. Y todo en la fe, en la creencia, se resuelve en Él como equilibrio, como respuesta a este dilema entre la vida, solución, ¿no? la solución.
Y nos hemos preocupado ahora, la contraparte, de lo que estábamos hablando ahorita, todo tiene una contraparte. Sí. Ahora, tanto nos preocupamos por la muerte, y te podía regresar la pregunta, ¿la vida tiene valor? ¿O qué tipo de valor tiene la vida entonces? O sea, si no nos debemos de preocupar por si la preocupación es la muerte, le quitas el valor a la vida por darle un valor a la muerte, a esperar algo después de la muerte. Entonces, ¿la vida tiene algún tipo de valor? O sea, ¿qué valor tiene la vida, no? Porque hoy en día, en la comunidad donde vivimos, pareciera que no. Pero fíjate, si comparáramos los números de muertes que hay hoy con los que hay en la historia, pues vivimos en una sociedad bien, ¿no? Vivimos en algo bien porque los números bajan, porque Pacífica. antes había guerras, había muchas personas muriendo. Pero hoy en día, ¿cuál es el valor de la vida? O sea, porque hoy en día cualquier persona puede privarte de tu vida por cualquier cosa. Como que la gente no respeta, pues no sé cuál sería el término correcto o exacto, pero como que para la gente a veces la vida ajena y propia muchas veces no tiene valor. Uh-huh. Porque se meten en problemas sabiendo que pueden matarlos o privarles de su vida. Y se meten en el problema. O van y privan de la vida a otra persona sin importarles nada, ¿sabes? Sí. Entonces te lleva a pensar eso. Entonces, ¿qué tipo de valor tiene la vida? O si tiene o no tiene valor, ¿sabes? Y ya con eso es a la pregunta de qué es la vida o cómo se debe de vivir la vida, la gente ya no lo ha resuelto ni con lo religioso del Dios que te diga cómo vivirla, ni con, digamos, las normas científicas, porque lo científico ya te ha demostrado que la vida después de la muerte, pues no es demostrable, y una vida correcta es en función a reglas y normas. Una vida ética o moral, ¿no? Ética o moral es en función a reglas o normas, pues, del Estado, de la civilización, que no necesariamente son una verdad absoluta como para vivir así porque sí, porque es regla, porque debe de ser así, sino por acuerdos o para que no le haga tan mal al otro. Pero hoy la vida, las personas la entienden como, pues es mía, la vida soy yo. Soy yo, y yo hago lo que quiera con ella, ¿eh? Y la vida hasta el punto de la muerte, pues es vida. Me vale lo que haya después de la muerte, porque ahorita lo que entiendo por vida es lo que tengo aquí y lo que pueda vivir aquí o lo que pueda hacer de lo que haga aquí. Entonces eso ya es diferente a la respuesta en Jesús, de creer en Él para tener vida. O que Él es la vida. O que Él es la vida. Si lo tienes a Él, tienes la vida. No, ahora yo creo en mí, yo creo en mi vida, y todo lo que haga en la vida es en función de mí mismo. Esto se me ocurre mucho, David. Se quitan todos estos modelos, pues ahorita no hay nada de todo lo que acabamos de decir. Se me ocurre mucho, David, a lo que tú estás diciendo, el valor de la vida. Y cómo Jesús, al aceptar a Jesús, o sea, cuando digo Jesús no hablo de una religión, estoy hablando de Jesús, Sí. de la persona de Jesús. ¿Cómo le trae a él una respuesta a este mundo? Él es la vida. Si tú aceptas a Jesús, aceptas la vida. Tú vives bajo ¿qué? Los principios de Jesús. Bajo la ética, vamos a mostrarlo así, una ética cristiana, una moral cristiana. Donde ¿qué? Amas a tu prójimo, que esa es donde se resume todo. Las virtudes. Las virtudes. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, le das un sentido a la vida, al respeto, al amor al prójimo, a ayudar al necesitado, ¿sabes? A darle comida al hambriento, al que no tiene, darle de lo que tú tienes. Sí. Entonces, por eso cuando Jesús dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, cuando tú aceptas a Jesús, aceptas una vida, Uh-huh. que obtienes una vida nueva, que es otra palabra del Evangelio, una vida nueva. ¿Por qué? Porque aprendes a vivir la vida desde la perspectiva de Jesús, donde que tanto falta le hace a este mundo, ¿sabes? A este mundo le hace tanta falta el amor, el respeto al ajeno, y la gente debe detenerse a leer a Jesús, no a leer las religiones, no, a leer a Jesús. Estamos hablando del hombre que partió la historia de un antes y un después en el mundo, antes de Cristo y después de Cristo. ¿A poco no será digno de que la gente se sienta a leerlo? Lo que Jesús propone al mundo, ¿sabes? Y aquí lo que se me hace interesante es que ya es aceptado. No hay filósofo que no te vaya a decir,
lo que hizo Jesús, eso es el ser humano en toda la extensión de la palabra. Y trae un bien al humano, al mundo. Porque es la perfección humana descrita ahí, en cada uno de los evangelios. Y todos ya han concluido en eso. Hasta los libros de liderazgo te han dicho que el mejor líder fue Jesús. Los libros de humanidad, de psicología, que en todo era un equilibrio humano, en pensamiento, en emociones. O sea, no hay nada que negar, pero el punto en donde tú dices que choca, porque hablamos de Jesús, pero llegan a estas semejanzas religiosas con muchos otros relatos de otras culturas, de otros dioses, es que hay que creer en Él y en una vida futura a través de Él, y que implica lo sobrenatural, implica la resurrección, implica ir más allá de la vida aquí, viviendo como Jesús. Claro, porque aceptas todo lo que Él hizo. Aceptas todo lo que Él hizo. Lo que Él es y lo aceptas todo lo que va a ti. hacer. Sí, claro. Y en resumen a esto es que a este mundo le hace tanta falta Jesús, la persona de Jesús, para poder vivir en una mejor comunidad. No sé si a ti te han pasado experiencias que tú te decepcionas de la gente, te decepcionas del mundo, del ser humano. A mí me ha tocado vivir muchas experiencias. De la vida. Sí, o sea, no de la vida, del ser humano. Porque la vida es muy bonita. Dios te regala días, te regala... te permite ser un administrador del tiempo, ¿no? De tu vida. Pero sí, de la vida los seres humanos... Hecha por el ser humano. Sí, los seres humanos somos malos, somos... no sé. A mí me ha tocado vivir experiencias. Hace poco no me robaron la camioneta. Y eso me dolió, ¿no? Porque tantos años, tanto trabajo pagando la camioneta para que alguien venga y la tome y se vaya. Ajá. En otras ocasiones, hoy donde te decía si tiene algún tipo de valor la vida o qué la gente concibe con el valor de la vida. Hace poco tiempo, bueno, más o menos 1 año y medio, venía llegando yo a la casa. Y eran como las 10 de la noche más o menos, 10, 11 de la noche. Y venía llegando... Y cuando ya yo venía como a 3 cuadras de la casa, miré como una moto me hacía cambio de luces. Pero pues no tomé en cuenta porque pues cada plebada loca ahora que le pone tantas luces a las motos y todo eso. Y no le tomé en cuenta. Bueno, me orillé, me estacioné en la casa. Y al momento de bajarme, llega alguien en una moto y se estaciona así atrás del carro. Y yo ya tenía un pie afuera del carro. Y llega y en cuanto me bajo, hace así. Y dije yo, y saco una pistola, saco un pistolón así, y yo me volteé así por otro lado y me lo pone en la cabeza. O sea, me pone una pistola en la cabeza y yo me volteo para no verlo, para no correr peligro. Y rápidamente lo que hice fue de que agarré el celular, agarré las llaves del carro y le dije, no te he visto, ten. No te vi, le dije, no te vi. Y él venía, o sea, venía en moto y yo le di la llave del carro y era uno solo, no pensé lógicamente, pero nada más agarró mi celular y se fue. Y yo me metí a la casa y sí me metí agüitado porque lo acababa de comprar y me costó, no sé, arribita de 10,000 pesos. Y dije yo, bueno, me quedé sin celular, pero ya le dije a mi mamá, me asaltaron, así, le expliqué, allá fuera de mi casa, así, casi en la puerta de la entrada de mi casa. Pero esa noche me puse a reflexionar y dije, para esa persona mi vida no tiene valor, porque pudo haber quitado mi vida por un celular. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, ¿qué tipo de valor para él tiene mi vida que estuvo dispuesto a privarme de la vida por un celular? Y si yo te pregunto a ti ahorita, ¿cuánto vale tu vida? Para ti, ¿cuánto vale tu alma? ¿Qué me responderías? ¿Cuánto vale para ti tu vida? Si yo te digo, te pago tu vida o ¿qué precio tiene tu vida? ¿Qué me dirías? O sea, es algo que tú dices, bueno, no lo he planteado. No lo consideras. No lo consideras. Porque pensé yo a veces ese meme que te acuestas así en la cama, ¿no? Y te pones a pensar, así estaba esa noche. Ya no tengo celular, ya puedo apreciar puedo agarrar mi tiempo en pensar ahora. Decía yo, o sea, yo tengo anhelos, tengo muchos sueños, tengo muchos anhelos. Quisiera tener una familia, casarme, terminar los estudios, seguirme preparando. Quisiera viajar en muchas partes del mundo y tengo muchísimas cosas que quiero hacer y anhelos que tengo, sueños en mi vida. O sea, tengo familia que me quiere, amigos que me quiere y que yo los quiero. Pero que una persona que por un celular estuvo a punto de arrebatarme eso. Sí. ¿Sabes? Eso fue como que me decepcioné mucho y dije, oye, ¿cómo alguien va a poder privarme de la vida por un celular? ¿Y qué pasa, Personas, si yo me niego, me mata.
Si yo me niego a darle mi celular, me mata. O sea, ¿cuántos en el mundo no han sido que los matan o los navajean por un carro, por un celular, por defender algo? Y que estoy dispuesto a quitarte tu vida para quitarte una pertenencia. Ujú. ¿Sabes? Entonces, ¿cuál es el valor de la vida entonces para el mundo? Y bueno, pues ¿A ti nunca te ha pasado una experiencia así de decir, me asaltaron, me robaron o estuve a punto de... no me ha pasado a que en el momento haya sentido tanto el temor de perder la vida. Pero sí, reflexionando, pues hay muchas ocasiones. Por ejemplo, una que tú conoces muy bien, en un evento al que iba a ir a tocar. que chocaste. Y que, no, me chocaron. Tengo que decirlo siempre, me chocaron. Yo no choqué, me chocaron. Y pegó el carro y era un camionetón. Y pues mi carro pequeño, mi coche, o auto, ¿cómo se les dice? Sedán, tipo sedán. Sí. Pues le pegó y muy cerca del piloto, pues, en el asiento de atrás. Sí. Entonces giró el carro, me estampé contra el árbol, pero yo estaba tan concentrado en llegar a aquel lugar, al evento donde iba a tocar, porque estaba encargado de todo, que no me preocupó la situación. El no llegar. No, me preocupaba Por eso, llegar. Te preocupabas tanto por el llegar que no te preocupaste por el no Por llegar. el no llegar. Sí, así es. Y el coraje, la impotencia del momento me obstruyó, me evitó cumplir mi responsabilidad. Y ya cuando pasó toda la situación, que pues lo resolvimos, no pude llegar allá, tenía que quedarme ahí a checar toda la cuestión del tránsito. Pues ya reflexionando, el golpe estuvo muy cerca de mí. Un poquito menos de velocidad que hubiera tenido en ese momento y me pega de lleno a mí. La camioneta era muy fuerte y demás, un montón de cosas que analizando pues es en cuestión de la vida, de la situación y cómo iba a afectar tu vida realmente. No, y esa persona, Y a eso que... de verdad valoré. Ahorita, como tú dijiste hace rato, yo ya manejo totalmente diferente, ¿no? Sí. Y Manejo esa persona con que viene precaución. recio, y vamos a ponerle en este estado de irresponsabilidad que a veces Sí. venimos. Por ejemplo, tú, que venías manejando pensando que ya quiero llegar. Yo creo que a todo mundo nos ha pasado, ya quiero llegar a la casa, ya quiero llegar a la escuela, ya quiero llegar al trabajo, y vamos matándonos. Y no vamos valorando la vida ajena. Sí. En ocasiones vamos distraídos en el celular y podemos atropellar a alguien. Podemos chocar a alguien que ahí en ese carro puede ir un niño o un bebé y pueden morir por una irresponsabilidad de nosotros. ¿Por qué? Porque no valoramos a veces Y checa lo que sucedió. El tipo sabía perfectamente que me pegó. Y él se bajó del carro cuando me pegó, fue hasta mi puerta y me preguntó, hey, ¿estás bien? Y no sé qué. Yo bajé enojadísimo, ¿no? Con el choque y pues no tanto con él. Y en shock. Y en shock. Bajé enojadísimo. Le dije, sí, estoy bien. Y miré el carro y ya nomás le pegué así al cofre. ¡Tas! Como de, ya valí. Sí. ¡Tas! Enojado. Y parecía como que el tipo estaba muy conectado con el golpe, con mi situación. Y ya no dijo nada. Y hay gente que tiene experiencia está en choques, ¿eh? Sí. Pero fíjate, lo que estamos diciendo del valor de la vida de la otra persona. Esta persona, más al rato, llegó el tránsito. Y empezó a quererse justificar. De que tú tenías la culpa. Sí, de que yo tenía la culpa. Y le empezó a decir el tránsito, no, pero él venía más rápido que yo. Entonces yo le pegué, pero porque venía normal y él venía matándose. O sea, él me pegó de lado. Sí, él me pegó de lado. Entonces, no, pues él tiene la culpa. Oye, pero pues un choquezazo así me hizo girar la puerta. Si hubiera pegado después, antecito, pues valía. Y no estaría él hablando de que yo tuviera la culpa, sino que él tenía la culpa de mi vida. Sí. De matarme. No, Pero el punto es que el tipo no la perdió, ¿no? La perdió y porque tenía un alto. A él le tocaba ser alto. Entonces, pues él arremangó sin fijarse y me pegó. Y el tipo se agüitó. Entonces, en vez de reflexionar en que cómo la situación surgió y la vida de la persona a la que le acaba de pegar, pues el tipo se quedó agüitado de que perdió más bien la legata de que él no tenía la culpa y perdió dinero. Pero haz de cuenta que pagó el choque que me dio y la posible vida que me hubiera quitado. No, y somos a veces,
yo creo que todos hemos llegado a ser irresponsables con la forma en que nos comportamos, que manejamos, con la que somos, y que yo creo que debemos darle un sentido a la vida, de darle un valor a mi propia vida y a la vida ajena, respetar. Sí. Antes en la mafia, que podemos ver en películas o en series, cuando alguien se equivocaba, le daban una golpiza terrible, pero no lo mataban. Como que la muerte o el sentido de matar a alguien era como ya llegar a algo bien así de bien cruel, o que ni siquiera los mismos mafiosos de antes se daba, pues, de que el valor de la vida la respetaban, pues. Entonces, hoy en día no. Hoy en día vienen y te chocan porque vienen agarrando cura, vienen tomados, vienen, no sé, divirtiéndose, y chocan a alguien y matan a otro y se van. Ni siquiera se van a dar la cara. O vienen y te asaltan y te quitan un celular, o te navajean, o te golpean, y pueden privarte de la vida por algo tan material, o algo tan de un precio muy bajo, que una vida vale más, ¿sabes? No es como para que debemos hacer conciencia. Y aquí es donde veníamos a lo que veníamos diciendo antes. Cuando conoces a Jesús y practicas los valores de Jesús, esas virtudes, te das cuenta que el respeto y el amor, ama al prójimo como a ti mismo, trae algo bueno que a esta humanidad le sirve. Hay ya para cerrar, un comentario de un tipo que hace bastante por los de nuestra edad actualmente. Investiga a fondo la Biblia e investiga mucho los temas de religión, y es un psicólogo, se llama Jordan Peterson. Y el tipo dice algo: el mensaje principal de los antiguos, de todas las religiones, era: la vida es sufrimiento. La vida es sufrir. No puedes evitar sufrir, no puedes evitar estar oprimido, no puedes evitar tener circunstancias adversas, dificultades, tristezas, emociones en contrario a lo que puede ser tu búsqueda de felicidad. Por eso sufres, porque buscas la felicidad y no porque la tienes, y la vida no te la va a dar. Okay. Y el mensaje de los religiosos o de los antiguos principalmente era ese: la vida es sufrir, la vida transitoria. Y estas personas le dan el valor a la vida en función de la búsqueda de su felicidad, y supuestamente lo que podemos ver actualmente, supuestamente olvidándose del sufrir, haciendo lo que sea necesario y justificándose en que son víctimas de opresión, que son víctimas de algún movimiento ideológico, o que son víctimas de su situación de vida, como les tocó nacer, como les tocó ser, como les tocó parecer. Y el valor de su vida entonces ya no es en función de un sentido que va más allá de todo lo que hay aquí, o todo lo que les toca tener que resolver o tener de su cuerpo, de su vida, de sus responsabilidades, de sus deberes, sino en lo que el valor de su vida es en lo que de todo eso mejor se pueda olvidar y hacerlo secundario. Y como tú decías de Sócrates, que decía evitar los placeres de esta vida, los placeres banales, más bien entregarse a los placeres banales, y lo que le da propósito y sentido de sufrimiento, pero al final de cuentas son los placeres. No, me refiero a que lo que se olvidan de las responsabilidades o las cosas que le dan propósito a la vida a pesar del sufrimiento, y se entregan a los placeres banales. Y eso ahorita estamos viendo entonces en qué afecta por eso, verdaderamente. Que es lo que beneficia al humano es los placeres, pues esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Okay. Sí. Esa es la respuesta del aquí y ahora, que se dice ahora, ¿no? Que la vida de eso va, no del futuro. A disfrutarla el momento. De disfrutar el momento. Somos chavos. Ya que somos chavos. Sí, y a costa de eso, lo que caiga, lo que venga, lo que se trague, lo que se diga, lo que se consuma, lo que se practique. Entonces, eso nos hace vivir como animales, eso, ¿eh? Pero eso es un pensamiento victimista, pues. El ser humano se la tira de que ya la vida le ha pegado duro. No, qué flojera, qué sufrir, todo está en mi contra. Mejor disfruto. Y mi vida... Ya es una vida irresponsable. Es una vida irresponsable. Y entonces, pensando que le das valor a tu vida actuando así, más bien le estás quitando el valor a tu vida. A tu vida, exactamente. Porque el mensaje es: sufres, pero tú persigues algo más allá de tu sufrir. Ahora acá en Cristo,
que Él es la felicidad del ser humano, Ajá. entonces tú ves que puedes estar triste emocionalmente, Ujú. pero con la certeza de que puedes estar feliz. O sea, pues no es una contradicción, porque ¿a poco tú no has pasado momentos difíciles en tu vida? O sea, Claro. que, no sé, te cortó la novia, o te quedas, no tienes dinero, o Sí, te sí. pasó algo, pero tienes a Jesús. Y eso te permite que la tristeza no opaque o no venga a que no tomes decisiones en tristeza, ¿sabes? Que la tristeza no te agobie, pues. Que no te haga, que no te abrume. El momento, pues, la situación. Sino que en Jesús encuentras tu felicidad. Y que tu felicidad no son los placeres, no es un carro, no es una casa, sino es Él. O sea, Jesús es el ahora, pero actuando con Él en el ahora te hace entender el futuro. El futuro. Te hace ver el pasado de una manera distinta en donde aprendes, creces. Y te ayuda a que si llevas una vida conforme Él o bajo sus principios, puedes tener felicidad y ofrecer felicidad a las personas. Ujú. Y tener una descendencia bendita, pero pudiéramos decirlo así, y no entregada a los placeres y a los deleites, sino encontrar la felicidad en Él. O sea, el sentido de la Sí. vida es Jesús. Si pudiéramos resumir es qué es la vida o cuál es el sentido de la vida o cuál es el valor de la vida, lo encontramos en Jesús. Así es. En eso para mí, yo resumo eso, el valor de mi vida lo tiene Jesús. Y por eso yo decía que la solución la planteó Él a todas las circunstancias, todos los conflictos, todos los problemas religiosos de las sociedades antiguas, en este conflicto del orden, del caos, de la muerte, de la vida, de la resolución de eso, del equilibrio. Jesús, cuando dijo que crean en Él y vivirán, aunque estén muertos, cerró la ecuación. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la solución la planteó en Él mismo. Exactamente. Se reveló el Dios que era inentendible para muchos, para el universo, para la humanidad entera, que a lo mejor solamente se había revelado a los judíos, y que para muchas sociedades o muchas culturas era lo luminoso, lo divino, lo supremo, Y vino a traerle un sentido al mundo, ¿eh? y vino a traerle un sentido al mundo. Definitivamente, vino a traerle un sentido al mundo. Bueno, ya para terminar, yo creo que dijimos que no íbamos a hablar de nada, pero yo creo que hablamos de mucho, ¿eh? Es que cuando hablas de nada, hablas de todo. Hablas de todo. No, pero nos centramos bien en algunos temas, yo creo que serán cosas buenas, que esperemos de la gente a ver qué nos dice, que nos dé su opinión. Y yo creo que para mí, en resumen, a final de cuentas, el sentido de la vida y el valor de la vida te lo da Jesús y está en Él. Y si tú quieres a una persona que su vida no tiene un valor, llevarla a que conozca a Jesús, que conozca la vida, a que conozca la vida para que pueda Él darle un valor, un sentido, y que vive el hoy y el ahora esperando un mañana. Totalmente cierto. No sé si quieres decir unas últimas palabras, tus últimas palabras. Mis últimas palabras van a ser mis redes, ya para despedirme. Tus redes sociales. Las redes sociales me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como David Uribe. Y en YouTube tengo un canal donde subo videos de batería, donde sí puedo llegar a tocar y no me chocan. Ahí me pueden estar viendo. Y nos estamos encontrando en más videos aquí adelante, en más diálogos. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por acompañarnos y ser parte. Muchas gracias, suscríbanse. A mí me pueden encontrar igual Samuel Martínez A en Instagram o en Facebook, y en mi página personal también como Samuel Martínez. Y muchas gracias por vernos, de verdad, muchas gracias por regalarnos de su atención, de su tiempo. Queremos leerlos, opinen, y los vamos a leer a todos. Que tengan un bonito día, tarde o noche. Que Dios los bendiga muchísimo y muchas gracias. Bye bye.